vayamos a la Escritura, al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Un consejo del apóstol Pablo, que fue en esos tiempos para los Gálatas, y ha transcurrido el tiempo hasta hoy día es para nosotros. Le pido que se ponga en pie para darle lectura a la palabra del Señor, y lo haremos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Exhortaré en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Toma asiento. Mientras meditaba en la palabra, pensaba en este texto, en este pasaje de la Escritura. Y al meditar en el texto iba hacia la Biblia y lamentablemente en el mundo de hoy, o este mundo, en el tiempo que estamos, ha sobrepasado los tiempos de Noé a causa del pecado. Ha sobrepasado la corrupción que había en Sodoma y Gomorra. Y hoy más que nunca, hermanos míos, decía yo, el compromiso de la iglesia es anunciar la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado ha pasado todas las normas de Dios, es decir, ha transgredido todas las normas de Dios. Pero lo más triste, hermanos míos, es que esto no está sucediendo solo en el mundo. Y yo no estoy juzgando a nadie. Esto también el pecado está sucediendo a través de la iglesia. ¿Y por qué no decirlo a través de algunos cristianos? Ya que la intención de los que hacen las leyes, de los ideólogos, por decirlo de alguna manera, es crear una sociedad sin Dios. Es crear una sociedad sin la Biblia. Están tratando de retirar la Biblia, que es lo que por lo menos los gobiernos tenían una idea cómo llevar el país adelante, pero lamentablemente quieren crear una sociedad sin el consejo de la palabra de Dios. Quieren hacer o crear una sociedad que cambie, hermanos míos, estas nuevas generaciones, que cambien a tus hijos. Los colegios quieren ellos gobernar, el mismo gobierno quieren ellos enseñar a tus hijos. Ya no quieren que los padres puedan ordenarlos. Si usted le llama mucho la atención a un niño, lo más pronto que lo van a demandar, y por qué no decirlo, lo pueden meter hasta preso. ¿Por qué? Porque los ideólogos quieren crear una sociedad sin moral, como lo estamos viviendo en el día de hoy. Una sociedad impura, la que Satanás, hermanos míos, ha transmitido por generaciones. Ha venido transmitiendo tratar de cambiar la sociedad de generación en generación, desde el primer día, para establecer una conducta sin Dios, una conducta sin la Biblia. Es decir, esto implica en muchas cosas. Y aquí no sé si usted está de acuerdo conmigo o no. Cambiar una sociedad, cambiando una ideología de género. Lo vemos en el aborto, lo vemos en la eutanasia que quieren poner, en la pedofilia, en el lenguaje, hermanos míos.
Quieren cambiar el lenguaje, incluso han llevado a la iglesia el lenguaje que usan en el mundo. Entre otros flagelos del pecado. Porque las personas que idean las leyes quieren que la gente decida por sí mismo lo que quiere ser, ya sea bueno o sea malo. Sin importar lo que Dios quiera, sin importar el orden de Dios, sin importar la opinión de sus mismos padres, de su padre o su madre, y menos tomar en cuenta lo que está escrito en la palabra del Señor. Y por qué no decirlo, ya asistir a la iglesia es una pesadez. Y hermanos, como lo decía, y este es un mensaje que ha transmitido Satanás desde el principio. Lo hizo con Eva. No le hagas caso, dijo, a Dios, porque Dios no quiere que lleguen a ser como Él, inmortales. Cuando le dice que no coman del fruto para que no muera. Es decir, Satanás ha tratado de engañar a través del tiempo. Satanás ha usado lo que esté a su alcance, hermanos míos, tentando a los seres humanos a través de la historia, haciéndolos creer que pueden ser como Dios. Haciéndolos creer que pueden decidir por sí mismos, que no tomen en cuenta la palabra de Dios. Estamos en el mes de la Biblia. Está Satanás insistiendo que el hombre tome sus propias decisiones, que decida él lo que es bueno y lo que es malo. Bendito el nombre del Señor. Hermano, tenemos que saber que solo Dios determina lo que es bueno. Conversábamos en la clase de escuela dominical. Lamentablemente, el ser humano quiere bendición de Dios, quiere que Dios esté con él, que lo bendiga. ¿Estará Dios con nosotros? Sí estará. ¿Cuál es su promesa? Que Él estaría con nosotros todos los días, pero al que hiciere su palabra, al que obedeciere, Dios no lo dejará, no lo desamparará. Estaré contigo y en donde quiera que tú vayas. Así dice la palabra. Por eso es que digo, Dios determina lo que es bueno y lo que es malo. La iglesia está llamada solamente a predicar la verdad de Cristo. No está llamada para otra cosa. Está llamada para anunciar el Evangelio. Está llamada a cambiar el concepto equivocado del hombre hoy en día. La iglesia está llamada a cambiar el concepto, ese concepto que hoy la gente adopta como bueno y es malo. La iglesia, o como iglesia, necesitamos llevar la verdad, la palabra de Cristo a la gente. ¿Para qué? Para que podamos reconstruir aquella fe que en algún tiempo fue, hermanos míos, porque vemos un Chile, yo creo que más de la mitad de Chile han sido cristianos o son cristianos, pero la mitad de Chile, hermanos míos, no, ya su fe es flángida, ya su fe es débil, ya no creen en Dios, ya no creen en la palabra, ya no creen en el mensaje que predican los cristianos, porque la fe de ellos ha menguado. Alabado es el nombre del Señor. Es decir, necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos, hermanos, enseñar a esta nueva generación. Como lo estamos haciendo tan lentamente, pero lo estamos haciendo. Estamos viendo que los niños aprendan de la palabra del Señor, que puedan explayarse, que puedan ser útiles en la iglesia. Nos hemos preocupado tanto de los adultos, y los adultos ya están con un corazón endurecido. Pero a aquellos niños que vienen saliendo debemos darles la oportunidad para que ellos puedan ir comiendo de la palabra de Dios, haciendo nosotros de la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino para que cuando ya sea grande no se aparte de él. Bendito el nombre del Señor.
Es decir, esta generación de hoy está siendo influenciada, hermanos míos. Aquí tenemos una hermana que trabaja en un colegio y ella lo ve muy de cerca. Está siendo influenciada por malas decisiones de los hombres, por malas conductas de los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Porque lo influencian, hermanos míos, con las corrientes de este último tiempo, distorsionando el Evangelio. Ya nadie puede decir que es evangélico porque la verdad de las cosas, que el que habla que es evangélico sí, sufre de un bullying, sufre de vergüenza. Ya no quieren los niños decir que son cristianos porque los demás se ríen de ellos. Satanás está haciendo lo que quiere. Satanás está usando a todas las personas para poder entorpecer el evangelio de Cristo. Pero la iglesia tiene que ponerse de pie. Tiene el gran desafío de predicar el evangelio de Cristo. Es decir, tenemos que aprender a cambiar algunos conceptos, hermanos míos. Como iglesia tenemos que aprender a cambiar algunos conceptos. Y yo decía mientras escribía algunas páginas, decía yo, la tolerancia. Un concepto que está en la iglesia, ¿qué es lo que es tolerancia? Es decir, nos enseñaron que la tolerancia es respetar a los demás. Entiéndame bien, sin aceptar ni aprobar su estilo de vida. Tolerar. Sin aceptar sus ideologías. Sin aceptar sus creencias. Nos enseñaron a tolerar. Y esto, si usted lo analiza, tiene un límite formal, que es la actitud de respeto hacia los demás. Esa es la tolerancia. Pero esto no es estar de acuerdo en lo que ellos hacen. Debemos analizar si su forma es buena o mala. Podemos tolerar a una persona, pero no podemos seguir haciendo lo que él hace. Alabado es el nombre del Señor. Ahora bien, ¿pero qué se entiende por tolerancia hoy en día? Esto va más allá. Mientras yo estudiaba, esto va más allá de respetar a una persona. Esto incluye que muchas veces aprobamos sus ideales, aprobar sus creencias, sus valores, tolerar su estilo de vida como iguales. Eso es lo que se entiende por tolerancia hoy. Estemos de acuerdo o no, pero hay que tolerarlo. Su ideología, la imagen de hoy en día, como buenos pensadores, en este tiempo tenemos puras personas sin temor de Dios, sin respeto a la palabra. Y ante esta forma de vida que lleva el mundo, que llevan nuestras autoridades, la iglesia tiene el compromiso de enseñar la verdad de Cristo, de enseñar a las nuevas generaciones de cristianos. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia sobre esta posición? Esto viene desde el principio. Jeremías dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero hoy día, lamentablemente, cuando entramos en la tolerancia, lo que están haciendo los jóvenes, convirtiéndose los jóvenes a la maldad del mundo, las señoritas, y no ellos convirtiéndose al Evangelio de Cristo, a lo que Cristo plantó en tu vida. Y si nos damos cuenta y analizamos la Escritura, este fue el llamado que en ese tiempo Dios le hizo a Jeremías. Anuncia. Y ha transcurrido el tiempo y este texto hoy día nos aclara la situación. Y vemos que es para hoy también. Ahora bien, yo como predicador, usted que habla de Cristo, ¿no es cierto? Nosotros como voceros de Dios, ¿me está entendiendo? Debemos saber, hermanos míos, que debemos estar a cuenta con Dios para poder recibir una revelación divina
Así como la recibió Jeremías, recibir una revelación de Dios para poder anunciar la palabra de verdad, anunciar la venida de Cristo, anunciar que Cristo viene pronto a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia pura, una iglesia santa. Y como voceros de Cristo, voceros del Evangelio, como pequeños cristianos en esta tierra, como pequeños Cristos, quiero decir, hermanos míos, debemos hablar verdad de Cristo. Así como lo hizo Jeremías. Alabado sea el nombre del Señor. Porque como iglesia debemos influir en la sociedad. Como iglesia, hermanos míos, como predicadores debemos influir en la gente. Como profetas de Dios no podemos cerrar nuestra boca. Como hijos de Dios, el desafío de la iglesia de hoy es predicar la verdad. El apóstol Pablo hace un llamado a los cristianos de todos los tiempos. ¿Sabría Pablo que el Evangelio iba a transgredir tantos años, más de 2000 años después que él estuvo? Pero Dios le reveló la palabra. Por eso es que llama a todos los cristianos de todos los tiempos. Y en el capítulo 12 le dice, no sean vencidos de lo malo, sino vence el bien, sino vence el mal con el bien. Porque la tolerancia de hoy en día te invalida muchas veces a defender la fe de Cristo. La tolerancia te paraliza para defender lo que has creído. Porque a veces queremos caer bien a los demás. Y eso, por caer bien a los demás, nos invalida la fe que tenemos nosotros en Cristo. ¿Qué dice Judas? El verso 3 dice, defender la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Debemos defender la fe. Cambiemos este concepto de la tolerancia. Toleremos las cosas buenas, pero las malas desechémoslas. Alabado sea el nombre del Señor. Lo segundo que decía yo, que debemos ver nosotros es la aceptación, lo que aceptamos. Nos enseñaron que aceptación es aceptar a las personas por lo que son y no por sus dichos. Eso nos enseñaron. Aceptar al Señor no por lo que hacen. Y hoy día, ¿qué se entiende por aceptar? Es aprobar una realidad tal como es. Sea buena, sea mala, eso aceptamos. Aunque no sea correcta, o aunque la mía sea correcta y la de ella incorrecta. ¿Pero qué nos dice la Biblia sobre esto? Dice, mirad bien cuál es el buen camino y preguntad por él. Y caminen por él, anden por él, miren el camino que los va a llevar a la vida eterna. No podemos aceptar lo que se opone a la verdad de Dios, no podemos aceptar lo que se opone a la verdad de Cristo, alabado sea el nombre del Señor. No podemos aceptar lo que se opone a la verdad de la palabra de Dios. Debemos enseñar a estas nuevas generaciones, a estos niños, a estos pequeños, a esta generación que se está levantando para continuar predicando el Evangelio, ya que nosotros pasaremos, es todo nosotros, lo único que nos pasa es la palabra de Dios. Nosotros vamos a pasar. Vienen los jóvenes, vienen los niños, aleluya, criémoslos en la palabra, no los apartemos de ella para que mañana prediquen la palabra, no lo que el mundo quiere que predique. Debemos enseñar a esta nueva generación de cristianos que la Biblia es verdad, que en la Biblia está la voz de Cristo. Pablo dice ahí en Efesios capítulo 5, que no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Es decir, nos está diciendo que no podemos aceptar las obras que no van conforme a la voluntad de Dios, sino más bien reprenderlas. ¿Qué significa? Apártate de ellas, bendito el nombre del Señor.
porque es vergonzoso, porque vergonzoso es hablar de lo que hacen ellos en secreto. Mire, en otras palabras, no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. No te dice que te alejes de ellos, no te dice, no te hagas cómplice, no hagas lo que ellos hacen. Sino más bien háganle saber el error, dice la palabra, porque sus hechos no aprovechan en nada, da vergüenza. Pablo hace este llamado, hermanos míos, aquí a los Efesios, a los de Efeso. Dice, hace este llamado, ¿sabe para qué? Para evitar de los que están en el mundo cambien su forma de vida. Por eso hace ese llamado, un llamado a caer bajo la influencia satánica de los que no aman a Dios, de los que no se sujetan a Dios, que no llevemos el estilo de vida desagradable ante de la presencia de nuestro Dios. Que dice Juan en 1 Juan capítulo 2, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, ¿cómo podemos no entender la Escritura que nos dice que nos apartemos de las cosas del mundo? No que nos vayamos de este mundo, sino que nos apartemos, que hablemos de Cristo donde quiera que vayamos, que seamos buenos cristianos y donde quiera que lleguemos, que nos vean como buenos hijos de Dios, donde te saluden, que digan, ahí va el caballero, ese va a la iglesia, ahí va la señora, esa va a la iglesia, ahí va esa señorita, esos jóvenes, esos niños, esos son hijos de Dios. Hay que marcar la diferencia. Todos los cristianos debemos marcar la diferencia como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no es la aceptación de la gente la que buscamos, sino que buscamos la aceptación de Dios. Porque si Dios no nos acepta, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué dice el Proverbio 1:7? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el que teme a Jehová no hace el mal. El que teme a Jehová se aparta del mal. Porque dice que los insensatos desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza. Aunque vivimos en un mundo lleno de oscuridad, a un mundo que ya no tiene, podríamos decir que ya no tiene vuelta. Vivimos en un mundo lleno de oscuridad, pero no somos parte de la oscuridad. La Biblia me dice que somos la luz del mundo. Así me dice la palabra, que debemos ser la luz del mundo, debemos dar luz donde hay tiniebla. Decía, la aceptación es el concepto que debemos mirar con mucho respeto. Hay otra cosa que quiero hablar también de la libertad. El concepto de la libertad es algo que debemos cambiar como cristianos. La libertad no es libertinaje. Nos enseñaron que la libertad es hacer lo que uno sabe o lo que debe hacer. Pero ¿qué se entiende hoy por libertad? ¿Qué es libertad? ¿Es hacer lo que uno quiere? ¿Somos libres sin ninguna restricción? Nos da que pensar estas preguntas. Ahora bien, si te sientes bien, dice el mundo, hazlo. Si vives una vida que a ti te agrada, hazlo. Si llevas una vida sin importarte nada, hazlo. Si afecta a tu familia, no importa, da lo mismo. Si afecta a los demás, tampoco importa. Esa es la libertad que ofrece el mundo. Total, si tú te sientes bien, hazlo. Esa es la sociedad de hoy en día, hermanos míos. La libertad
que tiene el mundo es un libertinaje. Aquí hay tres cosas latentes en el ser humano. Cuando hablo que están latentes es porque están a flor de piel, están aquí. Una es Satanás, la otra el mundo y la tercera es la naturaleza pecaminosa del hombre. Tres cosas que andan aquí al frente tuyo. Y la verdad las cosas que estas cosas nos conducen a la idea que podemos gozar la vida como queramos, cuando queramos y que podamos ser libres de lo que queramos. Pero hay una cosa grande, Satanás y el mundo ocultan la verdad, hermanos míos. Nos ocultan las cosas que son muy malas para nuestras vidas. Ocultan que las malas decisiones nos traen problemas. Ocultan, hermanos míos, que las malas acciones traen consecuencias y muchas veces consecuencias que no somos capaces de tolerar, no son gratas. Es decir, llevamos una vida, aparte de una vida mala, llevamos una vida horrenda ante la presencia de Dios. Porque Satanás y el mundo muestra las cosas lindas. Te muestra una puerta con dibujo, con flores, pero tú traspasas esa puerta y al otro lado está la inmundicia más grande. Bendito es el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Y con esta forma de vida que existe hoy, creo yo que debemos despertar. El gran compromiso de la iglesia es enseñar a esta nueva generación. Hablo nueva generación, nosotros estamos en esta generación. Bendito el nombre del Señor. Enseñar la verdad de la Escritura, enseñar la verdad de la palabra. Y para enseñar de la verdad de la palabra tenemos que aplicar la palabra a nuestras vidas. Tenemos que considerar la palabra de Dios para nosotros y luego poder enseñarla. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué dice el apóstol sobre esto? Todo me es lícito. Y a quien le pregunte usted, todo me es lícito. ¿Voy a hacer esto? La Biblia me dice que es lícito. ¿Voy a hacer esto otro? La Biblia me dice que es lícito. En otras palabras, todo me es permitido. Pero la pregunta es, ¿soy libre de hacer lo que quiero? Yo dejo este silencio para que usted lo medite. Porque cuando leemos la Escritura y no la entendemos, no sabemos lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. ¿Qué dice Pablo más adelante? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Dice así. Es decir, ni a mí me conviene, ni a los que rodean, porque les voy a hacer daño. Por eso Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me es permitido, no todo me edifica. ¿Soy libre de hacer lo que quiero? No, Señor, debo hacer la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios voy a alcanzar el reino de los cielos. Haciendo la voluntad de Dios, este no va a ser un tiempo perdido. No van a ser 32, 33 años corriendo tras el Evangelio. Alabado es el nombre del Señor. Porque si yo corro 32 años haciendo lo que no corresponde a Dios, no voy a alcanzar la entrada al reino de los cielos. Sería un tiempo perdido. Por eso Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Insiste Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 12, insiste. Todas las cosas me son lícitas, dice, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Se da cuenta que tenemos libertad en Cristo, pero no de hacer lo que queramos? Esto me dice que no todo lo que hago es beneficioso para mí, que no todo lo que hago es bueno para mí ni para los que me rodean. Aunque tenemos una libertad en Cristo, aunque somos libres,
Ser cristiano no te priva de la libertad. Hay que entender esto. Ser cristiano no priva de la libertad. Al contrario, la libertad que te da Dios te libera, aleluya, de todo aquello que puede dañar tu vida. Eres libre para no pecar, primero. Segundo, libre para hacer el bien. Ser libre no es elegir mi propia forma de vida. Ser libre me lleva a elegir una vida conforme a la voluntad de Dios. Porque también tenemos la libertad de someternos a su palabra y a Dios como siempre. Lo más grande, hermanos míos, que nosotros somos libres y podemos hablar de una libertad sana, una libertad pura. Tú y yo somos libres, libres para mantener un matrimonio estable, libres para formar una familia unida, libres para, aleluya, para ser hombres y mujeres ejemplares, libres para vivir en el plan de Dios, aleluya, libres para mantener una familia en Cristo. Alabado es el nombre del Señor. Es importante entender lo que es libertad para un hijo de Dios. Es importante porque cuando entendamos la libertad que tenemos en Dios, vamos a poder hacerlo todo. Y aquí podemos volver a lo que decía Pablo. Todo me es lícito. ¿Pero cómo? En la voluntad de Dios. Todo me es lícito en la voluntad de Dios. Voy a ir al cuarto concepto. La verdad. Hablábamos algo sobre eso en la escuela dominical, pero hablábamos lo opuesto. ¿Hay alguno que no sea mentiroso aquí, que no haya mentido, que no mienta? ¿Hay alguno? Porque la Biblia me dice, 19, 20 y 21, 3 últimos capítulos de la Biblia, que ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Pero tenemos la libertad de ir a la presencia de Dios. Primero Juan dice, hijitos míos, si alguno dice pecado, abogado, tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Cometemos errores, pero Dios nos da la posibilidad de pedir perdón. Ojalá nos encuentre pidiendo perdón, más que haciendo el mal. ¿Verdad? ¿Qué se entiende por verdad? ¿Será lo que se considera correcto según nuestro criterio? ¿La verdad depende de la percepción de cada persona? Buenas preguntas, yo considero. Si fuera así, la verdad no es absoluta, sino que sería una verdad relativa, ¿no? Pero el desafío de la iglesia de hoy es enseñar la palabra de Dios, enseñar la verdad de Dios. No, la Biblia nos habla desde el principio. Fui ahí al libro de Isaías, el capítulo 5, versículo 20, para que dice que mal le irá a los que a lo malo le llaman bueno. Que mal les irá. Y a lo bueno le llaman malo. Los que tienen por luz a la oscuridad y por oscuridad a la luz. Los que dicen que lo amargo es dulce y lo que es dulce es amargo. ¿Sabe? Creo que esta definición o esta descripción que hace Isaías, la que encontramos en la palabra de Dios, significa tergiversar la verdad, tergiversar las normas morales. Pues no puede decirle el hombre a lo amargo que es dulce. No puede el hombre llamar a lo malo bueno.
Mire, aunque le cambiemos el nombre a la serpiente, puede ponerle el nombre que usted quiera, no va a cambiar su naturaleza. Va a seguir siendo serpiente. El pecado, cualquier sea pecado, cualquier cosa que sea pecado, no le puede decir pecadito, pecadotes, va a ser pecado, va a terminar siendo lo que es. Por eso decía yo, usted puede adornar el pecado, lo puede dignificar, puede ponerle todo lo que usted quiera, pero va a dejar de ser pecado. Una vez un predicador dijo, sabe, yo hablo de tal la escritura, pero tengo un problema, tengo un pecadito regalón. Y ese, sea chico, sea grande, es pecado. Se dice que usted puede robarse una vaca y alguien una gallina y tienen la misma pena. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? No podemos soportar la mentira. Debemos hablar verdad. Miren, no podemos justificar el adulterio. No podemos decir que es debilidad de la carne. No puedo justificar la idolatría y decir que es una herencia familiar. No puedo decir que el materialismo es un modo de vida. Es algo irresistible. No puedo justificar y decir que la ideología de género es una elección. Porque si así fuera, desconfiaríamos de Dios. Desconfiaríamos de sus hechos. No sería real. No dependeríamos de Él. No sería nuestro protector. Alabado es el nombre del Señor. Hermanos, yo no puedo justificar el aborto porque es negar el derecho de nacer a una criatura. Hay millones de niños que no nacen en este mundo porque el hombre, el ser humano, coloca su verdad, no la verdad de Dios. Debemos hablar verdad. Quiero ir concluyendo. Como decía al comienzo, el desafío de la iglesia de hoy es enseñar, hermanos míos, es decir, la verdad de Dios, es enseñar a esta nueva generación que podamos entender a Dios desde la perspectiva que Él quiere que lo entendamos. Desea que nuestros hijos y nosotros como hijos marquemos la diferencia en medio de un mundo ateo, de un mundo, hermanos míos, progresista, de un mundo que no quiere nada con Él, es decir, un mundo que cada vez se aleja más y más de la verdad. Debemos defender la fe del Evangelio, derribando todo argumento, como dice, aleluya, Pablo, y toda altivez, que, aleluya, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribando todo lo que se llega a cautivo el pensamiento, como dice exactamente Pablo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Concluyo. Debemos asumir este desafío, hermanos. Yo no sé cuántos están dispuestos a seguir anunciando el Evangelio de Cristo. Anunciar como que ya no hay otra salida es la única esperanza. Estamos en un mundo que se está cayendo a pedazos. Un mundo que se pierde. Aunque nos llamen locos, aunque nos digan que estamos equivocados, nosotros debemos creer en la palabra de Dios, porque la palabra, dice, de la cruz es locura para los que se pierden, dice Pablo. Es locura para los que se salvan. Alabado es el nombre del Señor. El desafío, creo que uno de los desafíos más grandes de la iglesia
es predicar el Evangelio de Cristo, es seguir enseñando su palabra, es seguir dando a saber que hay uno que tiene abiertas las puertas de los cielos aún y sus brazos abiertos para poder recibirle cuando Él estime conveniente. Debemos hablar de la verdad. Debemos corregir nuestras vidas también. Póngase en pie.